La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación, el Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios le bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de una vez más compartir la palabra diaria hoy. Hemos venido desarrollando una serie de mensajes hablando acerca de superar las etapas para avanzar. Ese ha sido un tema que hemos desglosado en diferentes subtemas y que hoy, una vez más, por la importancia que implica, queremos desarrollar y continuar. Para ello leemos en el Evangelio de Juan capítulo 21 del verso 15 en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Como decía hace unos momentos, hemos venido desarrollando una serie de mensajes basados en el tema principal de avanzando, superando las etapas. Hemos puesto por ilustración las etapas de la vida humana, donde cada uno de nosotros tiene una etapa de niñez, una etapa de adolescencia, una etapa de madurez y una etapa de vejez. Hemos dicho que cada uno debe aprender a ubicarse en la etapa que se encuentra y no debemos ni adelantarnos ni tampoco quedarnos estancados en alguna de las etapas que nos tocó vivir. Es por ello que no solamente estamos hablando desde el punto de vista humano, sino por supuesto desde el punto de vista espiritual y también emocional, porque debemos entender que somos personas integrales, somos seres creados de una manera y composición trina, en semejanza al Dios trino, compuesto por tres personas indivisibles y unidas que forman al único y verdadero Dios, como lo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora nosotros, en la semejanza a Él, también somos seres tripartitos. Los griegos, en su pensamiento humano, en su sabiduría humana, dijeron que el ser humano era dual, compuesto de una parte emocional y una parte corporal. Pero sucede que la Biblia nos dice cómo realmente estamos constituidos, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos compuestos por un espíritu, un alma y un cuerpo. Aunque no vamos a desarrollar cada uno de ellos de manera profunda, sin embargo debemos comprender que el espíritu es esa parte que nos diferencia de todo otro ser creado. Somos creados a la imagen y semejanza de Dios y Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, tenemos una parte espiritual que es la que nos lleva a orar, a buscar de Dios. Es cuando usted, mi amable oyente, que todavía no se identifica como cristiano evangélico, sin embargo, usted al encontrarse en una situación que le apremia, en una situación que le oprime, usted busca la manera de acercarse a Dios. Entonces, esa chispa del deseo de buscar de Dios es la existencia espiritual en todos nosotros. Ahora bien, cuando
pasamos de las tinieblas a la luz y venimos al conocimiento de Dios, entonces nuestros ojos espirituales son abiertos y por eso el cristiano puede entender la dimensión espiritual. Entonces estamos muy bien allí. Entonces pasaremos ahora a hablar de la parte del alma. Muchas veces alma y espíritu son usados como sinónimos que se intercambian en las Sagradas Escrituras. Y cuando se refiere a alma, se está refiriendo al espíritu. Muchas veces se refiere a la persona por completo. Pero también debo entender que el alma, en su esencia, constituye la parte emocional y sentimental de cada uno de nosotros. Es allí donde decimos me duele el alma. Es porque estamos ilustrando que tenemos un sentimiento muy profundo, un dolor muy profundo. Entonces, las emociones y sentimientos se encuentran reflejadas o son parte de la composición del alma. Muy bien, entonces vayamos ahora a la parte corporal. El cuerpo es el vehículo, por decirlo de una manera, en el cual el verdadero ser se desplaza. El espíritu necesita un cuerpo para mantenerse en comunión con los demás, relacionarnos con los demás. Por eso el cuerpo sin espíritu está muerto, dice la Biblia. Entonces el espíritu habita en el cuerpo. Y lo que muchas personas piensan que es todo, que es el cuerpo, entendemos a la luz de las Sagradas Escrituras que el cuerpo solamente es ese vehículo donde se desplaza, donde se interrelaciona el verdadero ser, que es el espíritu, pero que está ligado también a los sentimientos. Por eso es que las tres partes son inseparables. El espíritu busca la comunión con Dios, a su vez se relaciona con el cuerpo, porque mientras se mantiene en el cuerpo le da vida, pero en medio de todo este proceso está la parte emocional y sentimental, que es el alma. Habiendo entendido esto, entonces podemos comprender que cuando hablamos de etapas, entonces ya mencioné la etapa desde el punto de vista corporal. Niñez, adolescencia, adulto o madurez y vejez. ¿Ok? Esa misma parte se refleja en lo emocional y también en lo espiritual. Por eso dice la Escritura que en una oportunidad vino una exhortación muy fuerte a los creyentes de una iglesia y les dice la Sagrada Escritura, les debía hablar ya en otro nivel, pero sin embargo les tengo que hablar como niños, porque no son capaces todavía de entender las verdades espirituales. Entonces allí se nos habla que hay personas que se pueden estancar en la niñez espiritual, que es cuando comenzamos en nuestro desarrollo y pasan años y seguimos siendo inmaduros. De ello hablábamos en otra palabra diaria también. Y puede ser que usted que me oye tenga poco tiempo en el Señor, pero sin embargo haya alcanzado la etapa de madurez. Pero también puede ser que teniendo mucho tiempo y siendo ya maduro, y la Biblia dice que más bien debería ser maestro para enseñar a otros, sin embargo, tiene que todavía tomar leche y no vianda, no alimento sólido, porque no lo es capaz de digerir, porque todavía se encuentra en la niñez espiritual. Cualquier cosa le ofende, cualquier cosa le es tropiezo, cualquier cosa lo hace declinar de su posición ante Dios. Ahora, hablemos en el plano del alma. Hablemos en la parte de los sentimientos. También nosotros debemos aprender a conducirnos en esta etapa emocional. Porque en la etapa emocional también hay estos niveles. Hay una etapa emocional que Dios nos permite vivir y que luego yo debo entender que debo avanzar. Son sentimientos que debo superar. Sin embargo, tiende mi inmadurez, mi falta de comunión, diferentes factores hacen que yo me quede estancado en una etapa que he vivido. Imagínese usted que una persona muy cercana a nosotros muere. Todos pasamos por esa experiencia. Nuestros padres, algunos han tenido
la experiencia tan terrible de perder el esposo, la esposa, perder un hijo, un hermano, un familiar cercano a quien amábamos. Ahora, imagínense que todos nos quedásemos estancados en el sufrimiento que experimentamos en ese momento. Sería el caos y la terminación de toda la humanidad. No existiesen familias, no existiesen nuevas generaciones, porque una persona cuando pierde a sus padres, entonces también se echa a morir y sencillamente se quiere quedar en su etapa de dolor. Cuando no hablamos de la separación física, sino desde el punto de vista emocional también, podemos pasar por la experiencia de alguien que teníamos muy cercano a nosotros y que era muy querido y nos tuvimos que separar de esa persona por alguna circunstancia. Esa persona decidió divorciarse, esa persona decidió irse. Ahorita con los problemas de la economía mundial, algunos se han tenido que separar de sus seres queridos buscando mejoras y buscando estabilidad. Entonces, también emocionalmente, muchos de nosotros nos quedamos estancados en esos sentimientos de frustración, de dolor, en esos sentimientos que nos llevan a estancarnos. Siempre recuerdo que una vez conocí a un joven que padecía leucemia junto con un familiar muy querido, un sobrino, y sucede que este compañero de habitación de él padecía leucemia, tenía apenas 17, 18 años, y por supuesto que uno se quedaba corto en las palabras que pudiese hablar con ambos casos, y no eran solamente ellos, había muchos más en la sala, jóvenes, adolescentes que veían entroncada su vida por una enfermedad incurable, solo que Dios hiciese un milagro. Y sucede que este joven falleció, y cuando él falleció, entonces su madre se lanzó al abandono, teniendo un hijo más pequeño. Sin embargo, ella, su dolor era tan grande que no quería hacer nada, no quería abrir ni siquiera las cortinas de su casa. Ella estaba sumida en una profunda depresión. Y es que uno de los causantes de la depresión es no entender que hay etapas en la vida que son duras, que son dolorosas, que son frustrantes, que son desgarradoras, pero que sin embargo debo aprender a superarlas. Es por ello que siempre cito en las prédicas el caso de un hombre de Dios, porque esto le puede pasar aún a las personas más consagradas y más cercanas a la comunión con Dios. En el Antiguo Testamento, el primero que recibió el nombre oficial de profeta fue Samuel. Y se nos dice que este hombre, Samuel, estaba tan apegado sentimentalmente a Saúl, el primer rey de Israel, que cuando Dios dijo que lo había desechado y que había elegido a otro rey debido a la conducta desviada de Saúl, dice que Samuel lloraba cada día por Saúl. Y sucede que Dios un día habla con Samuel y le dice: ¿hasta cuándo tú llorarás por este hombre, por este rey que yo lo he desechado? ¿Es que Dios acaso no ama a todos los hombres? ¿Es que acaso Dios no amaba a Saúl? Si más tarde Salomón también se apartó a hacer cosas impías delante del Señor, y Dios, sin embargo, tuvo de él misericordia. ¿Qué es lo que ocurre? Que Dios no está apegado a una etapa sentimental, porque si así fuese, se nos dice en la Biblia que cuando Dios destruyó el mundo antiguo por medio del juicio del diluvio, sin embargo después Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, no volveré a destruir la tierra en agua. Y avanzó en la etapa, y el hombre volvió a corromperse, y el hombre volvió
a descarriarse de la comunión con Dios, y sin embargo Dios no se sumió en esa etapa para quedarse allí, sino que Él sabía que había un plan de redención constituido desde antes de la fundación del mundo para rescatar al pecador. Entonces eso es lo que debemos aprender de Dios, que Dios ve la etapa que viene en avance. Yo no me puedo estancar en la que estoy viviendo en ese momento, porque Dios extiende delante de mí preciosas y grandísimas promesas. Por eso dice la palabra del Señor que olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que si usted es alguien que emocionalmente está cautivo y no lo quiere reconocer, es hora de que se observe a través de la palabra de Dios, a través de esta palabra que estamos predicando, y usted se pueda autoexaminar. Por eso dice la Biblia: probaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe, y dése cuenta si hay algo que emocionalmente todavía no lo deja avanzar, porque quedó todavía ligado a aquella experiencia que vivió en un momento, y que en eso que vivió ahora ya es hora de pasar la página, ya es hora de avanzar, ya es hora de superarlo. Usted tuvo un fracaso en la congregación donde estaba, lo trataron mal, lo juzgaron mal, el pastor lo señaló, fue injusto con usted, pero ya no deje que eso siga corrompiendo su corazón. Por eso dice la Biblia que tengamos cuidado, no vaya a ser que brote una raíz de amargura en nosotros y muchos sean contaminados. Entonces por eso cuando la persona habla, dice, bueno, pero yo me congregaba en tal parte, en tal congregación, pero el pastor hizo esto, el pastor hizo aquello, está todavía, aunque se encuentre ahora en una nueva etapa, todavía está ligado a la etapa de lo que vivió, que dañó sus sentimientos, dañó sus emociones, dañó su alma. Algunos todavía están tan apegados a esa persona que se fue, a ese familiar que murió, a esa persona que lo abandonó, a ese hijo que se fue del país. Está todavía tan apegado a ello que no lo deja avanzar y lo está consumiendo la tristeza. Porque eso es lo que quieren hacer las circunstancias externas cuando me llevan a consumirme en esa etapa. Porque si usted se queda en una etapa y no avanza, entonces empieza a consumirse, empieza a desgastarse. Y tenemos en las congregaciones muchas personas desgastadas. Y cuando pase toda esta situación que mundialmente está viviendo, sucede que muchas personas quedarán estancadas en ello. Hay personas que se quedaron estancados en aquella etapa de prosperidad que tenían antes y hoy en día no tienen para vivir en las comodidades que vivían antes, porque todo cambió por la inflación, por el sistema, por tantos análisis económicos que podamos decir y sociales. Sin embargo, la realidad es que ahora no tienes la holgura que tenías antes. Entonces no puedes vivir lamentándote porque ya no estás en la etapa antes. Nos tocó esta etapa, nos tocó vivir esto, no estábamos preparados para esto, pero ahora entonces debemos comportarnos como verdaderos creyentes, y si esta situación tocó, a esta situación enfrentaremos, a esta situación tenemos en el nombre de Jesús que vencer. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Con la fe es que yo puedo avanzar de una etapa a la otra. Si perdí a un ser querido, yo tengo la fe y la esperanza de volver a verle. Esa fe me debe mover a avanzar. Perdí lo que tenía, fracasé en el negocio que tenía, en el trabajo que tenía, lo perdí, pero tengo fe que Dios tiene una bendición mayor para mí. Esa fe produce mi esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. La fe nos sigue moviendo, nos sigue llevando a poder seguir avanzando. Sin esa fe nos estancamos y nos quedamos en una etapa. Por eso oímos a tantos cristianos hablar en el sentido pasado. Y dicen, bueno, yo evangelizaba, yo ayunaba 15 días, yo ayunaba semanalmente, yo oraba, yo iba a sitios donde me metía allí con Dios, y todo está en el pasado. Y lo hizo muy bien, pero no puede vivir de eso. Esa fue la etapa pasada. Y Dios nos evalúa
y trata con nosotros de acuerdo a la etapa que estamos viviendo. Por eso dice la Biblia en el libro de Ezequiel que si una persona vive en maldad, vive en pecado, por su pecado morirá, porque el alma que pecare, esa morirá. Entonces dice, sin embargo, que si la persona, el ser humano, el hombre, la mujer, se apartase del mal camino donde estaba y empiece a hacer obras de justicia, entonces Dios lo perdonará y no le serán tenidas en cuenta todas las cosas que practicó antes. Pero también dice que si esa persona ahora anda en justicia, pero un día se aparta de ello y empieza a vivir una vida de impiedad y pecado, entonces morirá por su pecado, y ahí muerte no significa la muerte física, sino la separación de la comunión con Dios. Entonces eso quiere decir que Dios no me juzga ni trata conmigo de acuerdo a etapas que ya pasaron. Por eso el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo importante es la etapa actual. Entonces, si usted antes pecó, si usted falló, entonces Satanás va a venir siempre a acusarle que usted es un pecador y que usted no se puede levantar. Pero usted puede decir en esta etapa ahora, bueno, ahora voy a perseverar con Dios, si me acerco a Él me perdona. Y en este momento es el tiempo de venir a Dios. Entonces la etapa pasada quedó atrás y Dios no la toma en cuenta si no me toma en cuenta ahora. Pero si yo también suelto mi esperanza, suelto la palabra de Dios y me empiezo a comportar como me comportaba antes, entonces no me será tenida en cuenta todas las obras que realicé para Dios, porque ahora estoy en una etapa de rebelión contra Él. Dios le pregunta al pueblo, ¿por qué ustedes dicen que no son rectos mis caminos? Sus caminos son los que no son rectos. Pero lo que Dios nos está diciendo es que Dios toma en cuenta es el presente para una evaluación de bendición o también para exhortarnos, redarguirnos y pedirnos cuenta. El pasado quedó archivado en la presencia de Dios y me dejó a mí las experiencias. Pero ahora, ¿cómo estoy en el presente? Entonces no eran las obras que hacía antes, son las obras que hago ahora. No es los pecados que practicaba antes, es que ahora no los practico. No es que antes vivía en santidad y ahora vivo en pecado. Entonces es ahora que Dios me pedirá cuenta por ello. Entonces cada etapa tiene que ser vivida de forma correcta. Qué glorioso cuando yo puedo entender esto de parte del Señor. Ahora acabamos de leer una historia en el libro de Juan que siempre ha impactado mi vida. Juan capítulo 21 del verso 15 en adelante. Sucede que quiero empezar a desarrollar hoy un nuevo tema y digamos entonces utilizando la temática que estamos desarrollando, una etapa de la predicación donde debo comprender que debo dejar de ser impulsivo. La etapa de ser impulsivo es una etapa que tiene que ser superada. Lo dejo un momento para que lo piense. Sucede que estamos leyendo la historia del apóstol Pedro. Cristo resucitado, nuestro Señor, dice que comió con él y después le dijo, ¿tú me amas? Él le dijo, Señor, sí, yo te amo. Apacienta mis ovejas, es decir, pastoréalas. Luego le vuelve a preguntar, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Le vuelve a preguntar, ¿me amas más que estos? Y él se entristeció mucho y le dijo, Señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Apacienta mis corderos. Pero ahora fíjese que le pregunta 3 veces lo que Pedro había hecho en el pasado. ¿Y qué era lo que había hecho en el pasado? En el pasado él le había negado 3 veces. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Vamos a ver si usted puede entenderlo allí donde está bajo el discernimiento espiritual. Dios nos da la oportunidad cada día de superar las etapas donde nos equivocamos. Oh, gloria sea dada a su nombre. Cada día tenemos la oportunidad de corregir la etapa donde nos encontrábamos antes. Porque el Señor nos
da la instrucción que lo que hicimos mal, corrígelo ahora. Y lo que tú no puedes corregir, yo lo corrijo, pero pongámonos de acuerdo en que vamos a avanzar en esta etapa. ¿Está usted de acuerdo con Dios? ¿Ya ha superado lo que Dios le pide que supere? ¿O está estancado y Dios le dice hoy, tú me amas? Si me amas, avanza y corrige lo que hiciste mal. Me negaste delante de los hombres, ahora apacienta mis ovejas, ahora apacienta mis corderos. Ya no te martirices más, dice la Biblia que él lloró, Pedro lloró amargamente. Vivió un momento de frustración tremenda porque él nunca pensó que lo iba a llevar su temperamento a negar al Señor. Entonces eso le hizo llorar amargamente. Y Dios le dice, Pedro, estoy aquí no para que sigas llorando, no para que sigas negándome, sino para que ahora corrijas lo que hiciste mal en las etapas anteriores. Una de las cosas que ha sido un gran aprendizaje para mí en la labor pastoral y que me ha causado muchas lágrimas es ver creyentes que dicen que han superado etapas y sin embargo luego vuelven a cometer el mismo error. Hay personas que en el pasado se equivocaron, tuvieron fracasos sentimentales, tuvieron fracasos matrimoniales y hoy Dios le da la oportunidad de rehacer su vida y otra vez se dejan guiar por sus impulsos y sentimientos. Y aunque se ve la tragedia frente a ellos, sin embargo, lo que habían dicho que habían aprendido es mentira. Porque cuando viene el problema emocional, cuando vienen los sentimientos, entonces los sentimientos nos hacen regresar a la etapa que debimos haber superado. Entonces por eso nunca avanzamos en la escalera. Y la persona vuelve otra vez a recurrir a los errores que ya debía haber superado. Entonces el Señor le está diciendo a Pedro, Pedro, avanza y corrige aquello en lo que te equivocaste en el pasado. No te quedes llorando por lo que hiciste. Ha llegado la hora ahora de que no seas el que me niega, ahora seas el que apacienta. Y cuando decía que es la antesala a otra etapa de la predicación que queremos desarrollar, es porque queremos hablar acerca de Pedro como impulsivo. Es esa parte emocional y sentimental a la que hice referencia hace un momento. El ejemplo de ello lo vemos vívidamente en el apóstol Pedro, porque él era una persona emocional, impulsiva. Cuando usted busca en el diccionario la definición de la palabra impulso, significa algo que hace mover a otra cosa. La fuerza que se aplica para hacer mover algo, eso es impulsar. Ahora, Pedro era impulsado por sus sentimientos y emociones. Por eso dijo, yo nunca te negaré, aunque todos estos te negaren. ¿Qué estaba hablando Pedro allí? No lo estaba diciendo con certeza y convicción. Por eso es que el creyente verdadero está fundamentado en la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La convicción te lleva a jamás moverte de tu posición. A ese punto que llegaste de madurez, entonces no vas a retroceder, sino que vas a avanzar. Nunca va a ir en reversa. Entonces ahora Pedro debe aprender a superar el ser tan impulsivo. Cuando usted lee el relato de los evangelios, y evangelios no porque haya varios, sino las diferentes versiones del evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted se dará cuenta que ve a un Pedro que siempre toma la delantera, que no piensa mucho para hacer las cosas, inclusive cuando vienen a apresar al Señor, que de eso es que queremos hablar más adelante, sacó su espada y quiso defender a espada al Señor. Era una persona temperamental. ¿Lo oyó bien? Era temperamental. ¿Cuántos de nosotros somos temperamentales? ¿Cuántos de nosotros hemos cometido errores por ser impulsivos, por dejarnos llevar por nuestras emociones? ¿Cuál es la fuerza que nos mueve para tomar una decisión?
A Pedro se le dijo, sígueme, pero ahora no va a ser como antes, ¿oíste? Me seguiste por 3 años y medio. En esos 3 años y medio te dejabas llevar por tus emociones, pero ahora tú extenderás las manos, te ceñirá otro y te llevará donde tú no quieres. Es decir, ahora te va a mover otra fuerza, y esa fuerza va a ser el Espíritu Santo, el cual te guiará a toda verdad. Y ahora vas a aprender lo que es en esta etapa la madurez cristiana. Entonces puedo definir en este momento que la madurez es alcanzar el ser guiado por el Espíritu Santo y no ser impulsivo. Es decir, que no sea nuestra fuerza, la fuerza de nuestras emociones, es un impulsivo. Se ha dicho mucho que es el que le dan arrebatos, que es el que hace esto. Impulsivo es aquel que se deja guiar por las fuerzas de sus emociones. Pueden haber entonces emociones muy fuertes, entonces son las personas que actúan y toman decisiones por esas emociones que son pasajeras. Ese es el problema, que como las emociones no son permanentes, entonces usted es una persona inconstante, yo soy una persona inconstante si nos dejamos guiar por las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Nos disgustamos en un trabajo por algo y renunciamos. Y ponemos la renuncia, pero es que y ya tenemos el otro trabajo. Y no habías dicho que este trabajo te lo había dado Dios. ¿Qué pasó? A un impulso te llevó a tomar la decisión de desistir de él y después estás en casa. Entonces necesitas aprender a no ser impulsivo, a no dejarte guiar por tus emociones. Entonces el Señor lo deja un buen tiempo en casa y busca trabajo y no consigue, y los demás, los impíos consiguen, y el otro consigue, el familiar consigue, y después dice, bueno Señor, ¿y qué es lo que pasa? ¿Tú te olvidaste de mí? Dios le dice, no, te estoy disciplinando, porque yo te amo, y la disciplina es para aquel a quien yo amo y al que recibo por hijo. Y tú tienes que aprender a dejar de ser impulsivo. Ahora vas a pasar un tiempo de necesidad hasta que te arrepientas y digas, oye, verdaderamente no debió haber renunciado. Pero no es porque el trabajo era tu sustento, es que el problema va más allá. El problema es que tus emociones tienen que ser sometidas y esperar la guianza de Dios. Señor, ¿es tu voluntad que me retire o sigo aquí poniéndole otra mejilla? Lo más seguro es que Dios le va a decir que se quede poniéndole otra mejilla. Y usted no quería eso, usted quería que Dios le dijera, te saco para que vayas a otro porque tú eres un hijo de Dios y tú no vas a aguantar humillaciones de nadie. ¿Quién le dijo a usted eso? Si alguien tiene que aprender a pasar por humillaciones para tener un carácter como el de Cristo, somos nosotros. Por eso al que te hiere una mejilla, ponle la otra. Y al que te quiera poner pleito y quitarte la túnica, entrégale también la capa. ¿Se da cuenta? Entonces Dios nos quiere llevar a dejar de ser impulsivos. Ahorita que definimos lo que era espíritu, alma y cuerpo, entonces el cuerpo y nuestra relación con los demás va a ser guiado o por el alma, que son las emociones, o por el espíritu. Y usted dice, ¿y qué pasa con el espíritu? La Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces el Espíritu Santo se ha unido al creyente, al que pidió perdón por sus pecados y ahora quiere agradar a Dios, el que ha tenido un nuevo nacimiento. El Espíritu de Dios viene y se une, se amalgama con el espíritu del hombre. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero entonces ahora, ¿qué dice la Biblia? Si sois guiados por el Espíritu de Dios, entonces eres un hijo de Dios. Entonces si es el Espíritu Santo quien el Espíritu te lleva, anda y pide perdón, aguántate y queda callado. Deja de estar respondiendo porque ese no es el testimonio de un cristiano. Da testimonio en casa, soporta a tu esposo o esposa. Si está peleando, quédate callado. No exasperes a tus hijos, trátalos con respeto, corrígelos con amor. No abuses de las palabras ni pierdas los estribos. Cuando pierdes los estribos es porque te soltaste y ahora vas por las emociones. Entonces tu fuerza emocional es la que te lleva a tomar decisiones de las que estoy seguro 100% que después te vas a arrepentir. En algún momento te vas a arrepentir.
Si eres alguien soltero, entonces tienes que esperar y llevar delante de Dios, me gusta fulano, me gusta fulana, voy a esperar en ti, Señor. Y empiezo a observar los frutos de esa persona, a ver si verdaderamente es un cristiano o una cristiana, y no es que tiene la apariencia y no lo es. Y después que veas los frutos, entonces también ves su carácter, ves su temperamento y ves si eres compatible con ella o con él. Y entonces después de una espera, de un análisis y de una pedida de confirmación al Señor, es que vas a pasar a la parte de decir, bueno, me voy a acercar a ver, Señor, ¿es tu voluntad? Ya con todo el análisis que hice y dejé apaciguarse mis emociones y mis impulsos, entonces ahora quiero que tú me digas si doy al siguiente paso y hablo con ella o hablo con él. Dame tú la oportunidad y presenta tú todas las cosas. ¿Sabe qué? Estos parámetros casi nadie los cumple. ¿Por qué no los cumple? Porque no es fácil dejarse guiar por el espíritu. Lo más fácil es dejarse guiar por las emociones. Por eso era que Pedro sintió de sacar la espada y tirarle al criado que vino a buscar, soldado que vino a buscar al Señor. Entonces eso fue lo que hizo. Cuando eras joven te enseñaste, iba donde querías. Has sido impulsivo toda tu vida, pero ahora vas a aprender. Y ahorita nosotros tenemos que aprender. Antes usted tenía el impulso, bueno, me voy para tal país, me voy para tal lado. No soporto más esto. Ahora, ¿para dónde te vas a ir? ¿Para dónde me voy a ir? Entonces ya no son los impulsos. Ahora tengo que ir, no en mis impulsos humanos y sentimentales, sino ahora tengo que ir a la guianza del Espíritu. Señor, ¿qué hago? La situación está fuerte, no me alcanza el dinero. ¿Qué puedo hacer, Señor? Espera en Dios, confía en Él y Él hará. ¿Para qué es la espera? Para que se quemen nuestras emociones, nuestros sentimientos, y entonces ahora decidas por el Espíritu. El Señor te dice, ahí donde estás secando espiritualmente. Tienes que avanzar, tienes que ir a donde tengo propósito contigo para desarrollarte. Pero vienen los sentimientos. Y dicen, Señor, pero yo estoy aquí está mi primo, aquí está mi prima, aquí está mi tía. Yo tengo mucho apego aquí. Dios te dice, bueno, nunca vas a avanzar mientras estés concentrado en tus emociones. Las emociones nos llevan a estancarnos. Nunca las emociones nos van a llevar a un desarrollo. Lo que te lleva al desarrollo es el espíritu, porque el espíritu es el que da vida. Cuando usted tiene vida, tiene crecimiento. Entonces, quien te lleva a crecer es la guianza del espíritu. Entonces, ahora la pregunta para nuestro siguiente tema es, ¿qué te mueven? Esa me la tengo que hacer yo también. ¿Qué te mueven? Los impulsos, es decir, ¿te mueve tus emociones o te mueve tu convicción espiritual? Esperas la dirección de Dios, pides el discernimiento de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Es una realidad que debemos poner en práctica. Si te mueven tus emociones y sentimientos, eres un impulsivo que va a tener que pasar por muchas cosas, como pasó Pedro, hasta que al final tiene que reconocer que para el Señor, oiga las palabras que habló, escribió bajo dirección del Espíritu Santo. Para el Señor un año son como 1000 años, y 1000 años son como un día. Un día son como 1000 años, y 1000 años son como un día. El Señor no retarda sus promesas como algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y alguien que hubiese conocido a Pedro antes, hubiese dicho, ¿cómo este hombre está hablando ahora de paciencia? Si antes yo le conocí, este era tremenda persona impaciente. Esto que está diciendo, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Lea un poco más adelante en su epístola universal, y Pedro dice, ruego a los ancianos, yo anciano también con ellos. Y no está hablando porque estaba muy anciano de edad, era anciano en el espíritu, ya tenía conocimiento y ahora ha aprendido que tiene que esperar el tiempo de Dios,
que tiene que primero buscar la dirección de Dios para poder conducir a ese rebaño que el Señor le encomendó. Entonces el Señor encomienda sus labores a aquellos que han aprendido a avanzar en la etapa. Si usted todavía está pegado a sus emociones, usted tiene un llamado, pero todavía no está listo para ejecutar lo que el Señor quiere hacer a través de usted. Entonces, usted y yo apliquemos la palabra de examinarnos, de probarnos y darnos cuenta que lo que vivamos ahorita es el entrenamiento de Dios para decirte: llegó la hora de avanzar, dejar la etapa anterior y ahora vivir guiado por el Espíritu, porque ya sabes que por tus sentimientos y por tus emociones has llevado muchos golpes y muchas heridas, las cuales ahora yo he vendado y he curado. Pero no es que después que te sientas mejor vas a ir a herirte otra vez y vas a volver, como dice la Escritura, a revolcarte al cielo. Que el Señor nos ayude a avanzar, y lo que vivimos ahora como nación y como humanidad del mundo entero es para que aprendamos a movernos por la dirección del Espíritu y ya no seguir por nuestra propia fuerza, porque ninguna conclusión buena, aunque al parecer al momento diese los signos de ser positiva y de bendición, al final termina la alegría convirtiéndose en tristeza. Pero cuando nos dejamos guiar por el Espíritu del Señor, entonces la tristeza se convierte en alegría y el lamento en alabanza. Que Dios le bendiga y gracias por compartir hoy una vez más la palabra del Señor. Recuerda que seguiremos hablando de esta serie si Dios lo permite. Es hora de avanzar en la nueva etapa, dejando la etapa anterior, y desde ahora analizamos que es necesario superar la etapa de los impulsos. Que Dios le bendiga grande y poderosamente en Jesucristo. Para su servidor, el pastor Berry Chaviedo, una bendición haber compartido una vez más la palabra diaria hoy. Le invito a visitar nuestro canal en YouTube o suscribirse a él, donde hay muchísimas prédicas y todas estas son colocadas día tras día en nuestro canal en YouTube, o también afiliarse a nuestro Facebook bajo el nombre Berry Chaviedo. Allí recibirá también los audios diariamente, un esfuerzo que hacemos por cada día superar las adversidades que se presentan en el camino para publicar los audios de la palabra del Señor. También puede pedir ser añadido a nuestro grupo de WhatsApp que lleva el nombre de la palabra diaria. Usted me dice: pastor, soy fulano de tal, este es mi número de teléfono. Tiene que ser un teléfono inteligente donde pueda tener acceso a WhatsApp, y entonces usted pasará a formar parte de nuestro grupo. Si lo hace por el sistema de la computadora, bueno, pida ser afiliado a el grupo de la palabra diaria en el nombre del Señor. Nuestro propósito es, en estos tiempos difíciles, transmitir el mensaje de Dios, que es luz de esperanza y de vida en medio de la oscuridad, y seguir llevando edificación al pueblo de Dios día tras día, que en esta etapa y en las que han de venir necesitamos que nos guíe la palabra profética más segura, la cual alumbra como una antorcha en medio de la oscuridad. Un abrazo y que el Dios le bendiga grande y poderosamente en Jesucristo.